Buenos días, aprendices. Vamos con este otro ejercicio para calcular la fórmula empírica de un compuesto. Os recomiendo que repaséis los ejercicios que hicimos anteriormente de composición centesimal, cómo se calculaba el porcentaje que había de cada elemento en un compuesto, porque en estos ejercicios digamos que partimos al revés. Conocemos el porcentaje, pero no sabemos cuál es la fórmula. Sabemos que tenemos un compuesto de calcio, carbono y oxígeno, pero no sabemos los numeritos, en qué proporción, o sea, cuántos más átomos de carbono hay en esta que de oxígeno o que de calcio. Y eso es justo lo que nosotros tenemos que calcular, que eso es la fórmula empírica. Entonces, es decir, lo que estamos relacionando es número de partículas. Bueno, como tenemos porcentajes, 40% del compuesto, lo que nosotros vamos a referirnos es a una cantidad de masa concreta. En 100 gramos de nuestro compuesto misterioso, en 100 gramos de X, tendremos 40 gramos de calcio, tendremos 12 gramos de oxígeno y tendremos 48 gramos de, 12 gramos de carbono y 48 gramos de oxígeno. Eso es lo que sabemos. Entonces lo concretamos en 100 gramos, podríamos haberlo concretado en cualquier cantidad, en 50 gramos del compuesto, tal, y calculamos el porcentaje y vemos la cantidad. ¿Para qué? Porque yo ahora quiero saber cuántos moles, es decir, quiero saber qué cantidad de sustancia hay ahí, para luego poderlo relacionar con el número de átomos que tengo de calcio en estos 100 gramos, con el número de átomos que tengo en esos 12 gramos de carbono y en estos 48 gramos de oxígeno. ¿Y cómo calculo el número de moles? Pues yo sé que 40 gramos de calcio, y ahora lo voy a multiplicar por el factor de conversión que me pasa de gramos a moles. Buscamos en la tabla la masa atómica del calcio y nos dice que son 40. Es decir, 40 UMAS es la masa, 40 UMAS es la masa atómica del calcio, masa atómica. Y eso lo que quiere decir es que en 40 gramos, en 40 gramos de calcio tenemos esta cantidad de sustancia, 1 mol de calcio. Pues borramos este con este, se nos van y nos queda 40 por 1 entre 40, 1 mol. Yo tengo 1 mol de ¿qué? De mol de calcio. En 12 gramos de carbono, ¿cuántos moles tengo? Pues yo sé que el carbono es, busco su masa, el carbono es 12, pues quiere decirse que en 12 gramos de carbono tengo 1 mol de carbono. Gramos de carbono, 12 entre 12, tengo 1 mol de carbono. Y en 48 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles de oxígeno tengo? Pues tengo, como la masa molar del carbono nos dice que son del oxígeno 16 gramos de oxígeno, son 1 mol de oxígeno. Y entonces 48 por 1 entre 16 nos queda 3 moles de carbono. Pero a mí lo que me interesa es saber el número de átomos que hay en esos moles. Y entonces yo ya sé que en cada mol de un elemento tengo el número de Avogadro de átomos. ¿Os acordáis del número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. Este es el número de Avogadro. 10 a la 23 partículas de lo que sea. En este caso estamos hablando de átomos, pues átomos, partículas. En este caso son átomos. Átomos de calcio, átomos de carbono y átomos de oxígeno. Vale. ¿Cuántos átomos de carbono, de calcio hay en un mol de calcio? Que un mol de calcio es lo que hay en 100 gramos de nuestro compuesto desconocido. Pues 1 mol de calcio por
por cada mol de calcio el número de Avogadro de átomos de calcio. Por cada mol tenemos el número de Avogadro y no lo vamos a multiplicar por el número de Avogadro porque no va a ser necesario, pues me dice que hay pues número de Avogadro de átomos de calcio, ¿vale? Ya tengo calcio. De carbono, yo tengo también un mol, pues en cada mol de carbono, ¿cuántos átomos de carbono hay? Pues yo sé que en cada mol de carbono hay el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 partículas de átomos de carbono. Y en 3 moles de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Pues yo sé que en cada mol de oxígeno hay el número de Avogadro de átomos de oxígeno. ¿Y qué tengo aquí al final? Pues yo sé que tengo un mol de calcio, por lo tanto tengo el número de Avogadro, o sea, 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Un mol de calcio, pues tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Pues 3 por el número de Avogadro. 3, número de Avogadro. Y ahora lo que yo voy a relacionar, cojo el más pequeño, en este caso, bueno, hay dos pequeños, dos exactamente, y divido todos por el más pequeño. Bueno, vamos a dividir en este caso. ¿Qué relación hay entre los átomos de oxígeno y de calcio? Pues yo sé que tengo 3 por el número de Avogadro átomos de oxígeno y tengo el número de Avogadro de átomos de carbono. Pues ¿qué relación hay entre átomos de oxígeno y de carbono? Por átomos de carbono, en vez de poner 6,022 no lo pongo, solo pongo su abreviatura y así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la relación entre átomos de oxígeno y de carbono es 3. ¿Qué querría decir? Pues que yo en mi compuesto este que no sé, que tiene calcio, carbono y oxígeno, yo sé que por cada átomo de carbono voy a tener 3 de oxígeno, porque hay 3 veces más átomos de oxígeno que de carbono. Pues si yo tengo aquí 1, pues tendría aquí 3. ¿Y qué relación hay? Ahora vamos a relacionar los carbonos con los de calcio. Pues igual hacemos este mismo cociente. ¿Cuántos átomos de calcio yo voy a tener? Pues yo tengo el número de Avogadro de átomos de calcio dividido por el número de Avogadro de átomos de carbono. El número de Avogadro y el número de Avogadro se van y me queda 1 entre 1, 1. Quiere decirse que por cada átomo de calcio va a haber uno de carbono, o para cada uno de carbono, uno de calcio. Por lo tanto, esto también va a ser 1. Pues yo ya tengo mi fórmula empírica. No hace falta poner los unos. Y la fórmula empírica será calcio, C, calcio 1 átomo, carbono 1 átomo y oxígeno 3 átomos por cada grupo. Digamos, esta es la fórmula empírica porque en realidad no sabemos exactamente luego qué otra, digamos como la unidad, que eso nos daría ya la fórmula molecular, la tendríamos que calcular a partir de la masa molecular del compuesto, pero como en este problema no nos la dan, de momento solo calculamos la fórmula empírica. Y nuestra fórmula empírica nos dice que esta es la relación entre las partículas. Por cada 3 átomos de oxígeno habrá uno de calcio, uno de carbono y uno de calcio. Y con eso hemos terminado el ejercicio.